España, donde se encontraba realizando algunos estudios que seguramente nos podrá decir de qué eran, maestro, con mayor detalle, pero muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, sí, cómo no, con mucho gusto. Fue el curso que organiza la Universidad de Salamanca, una de las universidades más prestigiadas de España, y en el curso que nosotros nos tocó desarrollar fue el de corrupción, terrorismo y crimen organizado. Y bueno, estuvieron los mejores ponentes de la Comunidad Económica Europea y con grandes avances que ellos han tenido, sobre todo en la lucha contra el terrorismo. Y bueno, los comparativos que se realizaron con Latinoamérica, que dista mucho de ir por el camino correcto. En este caso, José Ángel, vamos a desarrollar uno de los puntos más preocupantes de la violencia que se da en nuestro país, que se desarrolla en nuestro país, y que es gracias al tráfico ilegal de armas y sus impactos. Son 4 puntos los que son los grandes problemas de la inseguridad en nuestro país. El primero de ellos es la corrupción, el segundo es la violencia, la dispersión de las policías, el desorden en materia de procuración y administración de justicia que se dan. Pero nos referiremos, como dijimos en este caso, a la cuestión de la violencia a través de las armas de fuego. Porque los homicidios violentos que ocurren en nuestro país y sobre todo en nuestro estado están relacionados con armas ilegales, o sea, que llegan a nuestro país desde Estados Unidos, principalmente, pero no únicamente. Además, hay varios reportes de lanzagranadas que se utilizan contra las fuerzas de seguridad, helicópteros, como en el caso de un municipio cercano a Puerto Vallarta, que se derribó un helicóptero de la Marina y al menos 12 carabinas M4 con lanzagranadas que han sido confiscados. Estos armas son de las más altas impactos que causan en guerras. Se creía que algunas de estas armas de alto poder y accesorios relacionados pudieran haber sido robadas en las bases militares estadounidenses. Sin embargo, se presume que la mayoría de estas armas de calidad militar estadounidense, como granadas y lanzacohetes, antitanques ligeros, son adquiridas por los cárteles a través de la enorme cantidad de armas que se quedaron en las guerras de Centroamérica y de Asia. Algunas de esas armas proceden principalmente de esa región. En nuestro país han ocurrido más de 60,000 muertes violentas relacionadas con las drogas de 2006 a 2013. Y como factor detonante de esta violencia, el tráfico de armas ha jugado un papel determinante, porque, José Ángel, el 70% de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e investigación en el periodo de 2007 a 2011 provino de Estados Unidos. Las razones son obvias, ya que es casi imposible comprar legalmente un arma en México, pero hay más de 8,000 comerciantes de armas en los estados fronterizos de Estados Unidos y los cárteles mexicanos de la droga pueden adquirir fácilmente armas de fuego en aquel país a través de testaferros o en ferias de armas de manera ilegal. De acuerdo con un estudio que realizó la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República ha identificado que unas 2,000 armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día. Estamos hablando de 2,000, José Ángel, diariamente. Además, 2 de cada 3 armas involucradas en hechos criminales en México han sido fabricadas o importadas legalmente de ese país. El documento en mención agrega que hasta 2012, de las 15 millones de armas circulantes en México, el 85% es ilegal, es decir, 12,750,000 son del mercado negro. Sin embargo, también proviene
de otras partes del mundo. Como ya decíamos, pues cerca de la mitad de armamento recuperado en México tiene su origen en los países de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, que está tan pegado o que está prácticamente sumado al territorio mexicano a través de un espacio de agua, un litoral de agua que es muy fácilmente penetrable. Este panorama contribuye a que las muertes violentas prevalezcan en la región. El estudio global sobre homicidios que elaboró la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta que los homicidios registrados en América, el 66% de las armas, el 66% son de armas de fuego, lo que significa el porcentaje más alto con respecto al resto de los países analizados en 5 continentes. Aquí podemos analizar que el estudio concluye que el costo en vidas humanas y los daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego debe ser un indicador que determine la naturaleza y sobre todo la dirección de las políticas públicas. Y ojo con esto, José Ángel, me refiero a políticas públicas, no a campañas como en el caso que se está dando, que son de ocurrencias, son de vaciladas, que luego no cumplen y que nomás nos hacen unos verdaderos fraudes de tipo social a toda la sociedad, porque hacen grandes propuestas que a final de cuentas no cumplen, como ya lo demostramos en una de las opiniones que determinamos. Pues el hecho de que a nivel nacional el más del 50% de los ilícitos haya de por medio un arma, confirma la gravedad de una situación que paulatinamente va dejando ver toda su crudeza. Y aquí no han servido toda la serie de leyes, reglamentos, la ley de seguridad interna, externa, la seguridad nacional. Todo esto ha quedado en poca cosa. Se han discutido los grandes temas, pero se han dejado de por medio este tipo de impactos, que son de los puntos que se deben de resolver, porque el país de Estados Unidos ha sido omiso. Así como nos acusan de que no se hace lo conducente para parar el tráfico de drogas, pues ellos tampoco han hecho su parte para parar el tráfico ilegal de armas. Hay un proyecto, José, aquí en este caso, hubo un proyecto, el proyecto Gun Runner, en este caso de las armas corriendo, que la realizó la ATF, que es alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos, que tenía un objeto oficial de detener la venta y la exportación de armas de Estados Unidos a México, con el fin de negar a los cárteles de la droga mexicanos las armas de fuego consideradas como herramientas de oficio. Sin embargo, al menos desde febrero de 2008, bajo el proyecto Gun Runner, Operación Rápido y Furioso, que todo el mundo recordamos que eso fue una cuestión corruptiva en los cuales estuvieron inmiscuidos grandes personajes estadounidenses, incluso por ahí tenemos algunos programas televisivos de alto impacto que han causado, ¿no? Y que tiene que ver con este tipo de situaciones que no es otra cosa que la corrupción que existe también en aquel país y que impacta desgraciadamente en el nuestro. Los mexicanos, también hay que decirlo, tenemos un derecho constitucional a poseer armas de fuego, pero la compra legal de armas en México solo se encuentra en la Ciudad de México, controlada por el ejército. Es extremadamente difícil conseguir un arma, José Ángel. Es más fácil y más barato adquirir un arma de fuego en el mercado negro que legalmente. En este caso no doy ideas, sino hago el análisis de un esquema en el que se está presentando en nuestro país y que debido a la corrupción, debido a la ineficacia en las fronteras, porque esta ineficacia es de Estados Unidos hacia acá, prácticamente no te detienen
para cuando ingresas a México. No así cuando ingresas a Estados Unidos, que tienes que hacer unas grandes colas de hasta 6 horas para poder pasar. En México lo único que hacen es preguntarte tu nombre, y ahí está el gran agujero negro que tiene y que es muy aprovechable por estos grupos delictivos que superan en mucho a las aduanas, que superan en mucho la potencia que puedan tener las policías y el ejército en armas de fuego. José Ángel. Híjole, pues gran tema el de las armas de fuego, y en México esa es la triste realidad, maestro Alfonso Partida. Cómo puede ser muy fácil adquirir una, pero siempre por debajo del agua, como se dice, y cuando algún ciudadano de bien quiere tener una para defensa propia en su hogar, bueno, pasa por enormes complicaciones que al final, bueno, muchos de estos desisten y mejor la adquieren por la otra vía, por el mercado negro. Desgraciadamente así es, y la preocupación está ahí, es en estas campañas donde deben de poner atención, de hacer propuestas serias, no andar inventando el hilo negro o vaciladas que no van a resolver absolutamente nada, como no resolvieron las propuestas de los gobernantes que en la actualidad están desarrollando ese papel de gobernantes. Ya haremos un análisis en ese sentido más amplio. En medio minuto, ¿estas campañas de despistolización, sí o no? No, porque en las campañas de despistolización simplemente caen los ciudadanos o los que los agarraron crudos o los agarraron en una situación de esto. Los que están al día saben en qué momento, dónde están esos operativos, cómo se hacen esos operativos, y hasta les dan los pitazos para que no pase absolutamente nada, como sucede en la costa, que tanto el ejército como la propia armada, muchos ciudadanos saben a la hora que van a pasar y dónde van a pasar, y esto lo aprovechan también los delincuentes. Digamos pues que en esas campañas de despistolización solamente agarran despistados. Vacilada, son de molestia. Así es. No han dado el resultado, desgraciadamente, José. Debe ser con más inteligencia, con más ahínco policíaco, y no única y exclusivamente de esta naturaleza que sirve para decir vamos a imponer casi un estado de queda, un toque de queda para luchar contra la pistolización que se ha dado, ¿no? Pero eso no da resultado. Maestro Partida Caballero, muchísimas gracias, muy amable. Estoy a la orden. Seguimos en contacto. Gracias, igualmente. Con esto vamos a la pausa, regresamos con la información nacional e internacional.